Bienvenidos al curso de métodos numéricos. Hoy vamos a ver el método de interpolación de Lagrange. En la clase pasada vimos cómo era la interpolación de Newton, en el cual se utilizaban varios coeficientes de Newton dependiendo pues del orden del polinomio. Recordemos que el orden del polinomio siempre va a ser el número de datos menos 1, o sea n-1, y el número de datos va a ser igual al número de coeficientes, en el caso pues de Newton. Ahora vamos a ver otro método que es la interpolación polinomial de Lagrange. Lagrange lo que hizo fue tener un polinomio por otro método que se muestra acá. Acá está en forma general. Él lo llamó P, y este n-1 sería el orden del polinomio, y sería igual a una sumatoria de un y sub i por un l sub i, donde y sub i serían los datos originales, el valor de y l sub i los coeficientes de Lagrange, que se calculan en forma general así. Pero entonces vamos a verlo con diferentes órdenes primero. Entonces supongamos que si el orden es 2, entonces, si tenemos dos datos, o sea el orden es 1, se representa aquí con un L sub 1, siendo 1 el orden del polinomio. El polinomio sería una recta, como en el caso de la interpolación de Newton, pero en este caso la recta sería entonces P sub 1 de x igual a y sub i por L sub i, entonces sería y1L1, que depende de x, más y2L2, que depende de x. Aquí sería la ecuación de la recta. Entonces, de orden 1 tenemos dos datos y tenemos dos coeficientes de Lagrange, L1 y L2. Cada uno se multiplica por un y sub i y se hace la sumatoria. Ahora, ¿cómo se calculan los coeficientes? Se calculan de esta ecuación. Entonces, la forma más sencilla de aprenderse la ecuación es la siguiente. Entonces, arriba va a ser siempre una división. Entonces, arriba arrancamos con el valor que queremos interpolar, que lo vamos a llamar de forma general x. Entonces, si vamos a calcular el L1, que sería el primer coeficiente de Lagrange, simplemente arriba le restamos el valor de x que no corresponde a este. Es decir, si este es L1, el que no corresponde a 1 sería x2, entonces sería x menos x2. Y abajo sería la resta entre los valores reales de x, empezando con el de abajo. Entonces, si estamos en L1, sería x1 menos el otro que sería x2. De esta forma, L2 se calcularía entonces como el valor interpolar x menos el que no está aquí, como este es L2, el que no está sería x1, dividido la diferencia entre los dos valores empezando con el que está acá, entonces sería x2 menos x1. De igual forma, para tres datos, o sea, un polinomio de orden 2, la ecuación sería entonces y1L1 más y2L2 más y3L3, empiezan a sumar coeficientes. Y se hace de la misma forma para estimar los coeficientes, pero en este caso ya se tienen dos valores distintos o dos multiplicaciones distintas, porque ya se tienen tres valores. Entonces, por ejemplo, para L1, de nuevo arrancamos arriba, el valor interpolar que es x menos el que no está acá, pero en este caso hay dos valores que no están acá, porque si este es L1 faltarían x2 y x3. Entonces haríamos 1 por vez, entonces sería x menos x2 por el otro que falta, que sería x menos x3. Y abajo de nuevo vamos a la diferencia, empezando con este valor menos los otros dos en multiplicación, entonces sería x1 menos x2 por el otro que falta, x1 menos x3. L2 sería entonces x menos x1, que sería uno de los que faltan, por x menos x2, x3. Y abajo en la recta sería, empezando con este valor, sería x2 menos x1 por x2 menos x3, siempre empezando con el valor de abajo. Para x3 sería entonces x menos x1, que son los que faltan arriba, por x menos x2. Y L3 sería x3, empezando con el de abajo, menos x1 por x3 menos x2. Entonces, con cuatro coeficientes, es decir, con cuatro datos, o pareja de datos, habría que agregar aquí otra multiplicación. Entonces, por ejemplo, aquí ya aparecería un x4. Entonces, aquí nos quedaría arriba x menos x4 y aquí abajo x1 menos x4, por ejemplo. Y así sucesivamente tendríamos un L4. Pero entonces, vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Vamos a aplicar la interpolación de Newton. Entonces nos dice, usa el polinomio interpolador de Lagrange, usa el polinomio interpolador de Lagrange de primer y segundo orden. Entonces, cuando me hablan de primer orden sería dos datos, segundo orden tres datos.
para evaluar la densidad de un aceite motor sin usar a una temperatura de 15 grados basado en los siguientes datos. Entonces aquí tenemos parejas de datos donde X va a ser temperatura y Y va a ser el aceite de motor. Y nos están preguntando a 15 grados. 15 grados vemos que está entre 0 y 20, entre esos dos valores. Bueno, lo primero que vamos a hacer es copiar los rangos de los datos, o los valores de los datos en Excel. Entonces vamos a Excel. Vamos a tener entonces aquí en X, que va a ser la densidad, perdón, la temperatura. Esta es la temperatura en grados centígrados. Y Y es la densidad del aceite, pues, de motor. Los valores de X tenemos que son 0, 20 y 40. Y los valores de Y serían 3,85, 0,8 y 0.212. 212. Me están preguntando entonces cuando la temperatura es 15 grados, ¿cuánto vale el aceite de motor, cierto? Y que lo hagamos mediante una interpolación. Recordemos que interpolación es encontrar un polinomio con el cual podemos hallar un valor desconocido entre valores conocidos, ¿cierto? Primero vamos a hacerlo de orden 1. Recuerda, estamos haciendo Lagrange. Entonces, para orden 1 necesitamos dos valores. Ahora, ¿cuáles dos valores? Podríamos tener entonces estos dos o estos dos. La norma general siempre es tener el valor interpolado que queremos interpolar. Entonces, que es 15 en este caso, vamos a escoger siempre valores cercanos a ese valor. Es decir, este valor tiene que estar entre los dos valores que queremos interpolar. En ese sentido, entonces los dos valores que vamos a escoger serían estos dos. Entonces lo voy a colocar acá para que se quede más claro, X y la densidad. Entonces voy a escoger estos dos valores. Repito, porque el valor interpolar, que es 15, está entre 0 y 20. Bueno, entonces ya tenemos los dos valores. Voy a colocar aquí un contador de datos. Y que arranca en 1 sería este más 1. Con el fin de saber que este sería X1 y este sería X2. Bueno, entonces vamos a hallar el valor de 15 que nos están preguntando. Para ello vamos a calcular primero los coeficientes de Lagrange. Vamos a calcular primero L1. Entonces recordemos L1, voy a repetir acá, sería de orden 1, entonces L1 se calcula de esta forma. Entonces volvamos aquí a la ecuación, entonces sería, bueno, sería X, que es el valor interpolar, que es este, que es 15, menos X2, recuerden acá, ¿cierto? El valor que no está aquí abajo. Entonces aquí menos X2, que es este, cierro paréntesis, dividido, X1, porque estamos en L1, entonces abajo empezamos con X1 menos el otro, que sería X2. Cierro paréntesis, y este sería el valor de L1. Ahora vamos a calcular el valor de L2. Vamos a colocar aquí los subíndices para que se identifique mejor. Bueno, L2, entonces sería valor interpolar X, que es 15, menos el otro, ¿cierto? Si este es L2, el que falta sería X1, entonces menos X1. Cierro, divido la resta, entonces arranco con el que estoy, sería X2 menos X1. Cierro paréntesis y ya tenemos los dos coeficientes de Lagrange. L1 vale 0.25 y L2 vale 0.75. Ahora entonces el polinomio de Lagrange aplicado, me están preguntando el valor de 15. Vemos que el polinomio de Lagrange se representa pues con P en el libro de Chapa, de introducción pues a métodos numéricos para ingenieros. Entonces el valor de 15 sería igual, sería una sumatoria, entonces sería Y sub 1, en este caso Y sub 1 es este valor, por L sub 1 más Y sub 2, que es este, por L sub 2. Y me da 1.5625.
Bueno, aquí está en forma general, pues, tiene dentro de la ecuación y nos da pues el valor que nos acabo de dar en Excel. De esta forma podemos calcular un valor interpolado. Supongamos que si el valor es 12, podemos usar entonces los mismos valores y la ecuación me dice que es 2.02. Bueno, otra cosa, cuando hagamos la interpolación, independiente del método, siempre tenemos que ver que el valor interpolado sea coherente pues, con lo que está mostrando los datos originales. Volvamos al 15. Con 15 nos da 1.56. Vemos que 1.56 sí está entre esos dos valores, pues. Es decir, si nos empiezan valores negativos, valores muy altos o muy bajitos, exageradamente pues bajos, hay problemas pues del error. Tenemos que mirar la lógica de los datos y saber si está bien hecha la interpolación o no. Entonces, si queremos saber la interpolación de cualquier valor entre 0 y 20, vamos a usar los mismos datos. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, un valor entre 20 y 30, o entre 20 y 40, por ejemplo, como 30, no puedo usar estos dos datos. Aquí yo no cambié nada, entonces aquí esta interpolación la hice con estos dos datos, pero interpolando este dato. Entonces, si vemos, aquí nos está dando un valor negativo, porque no estamos utilizando los valores más adecuados. Si queremos interpolar 30, tenemos que usar son estos dos valores, 20 y 40. Entonces, los voy a reemplazar acá. De esta forma vemos que ya sí nos da un valor más real. Bueno, devolvemos la ecuación, ponemos aquí el caso de 15. Bueno, entonces ese sería la interpolación de Lagrange de segundo orden. Volvamos acá, entonces vamos a hacer la interpolación de Lagrange con tres valores. Entonces vamos a lo siguiente. Para hacer el polinomio de tres valores, entonces volvamos aquí a Excel. En este caso vamos a hacerlo aquí abajo, sería orden 2. Orden 2, tres valores, ¿cierto? 3 menos 1, 2, sería de orden 2. Vamos a usar los tres valores que nos dieron. Entonces aquí tenemos X, densidad, y el contador que arranca en 1 y va de 1 en 1. Bueno, entonces en este caso, voy a copiar los índices, vamos a calcular tres coeficientes de Lagrange, debido a que tenemos tres valores. Vamos a calcularlo para el mismo valor de 15 que nos está preguntando. O sea, el valor que estamos interpolando es 15. Bueno, entonces, el coeficiente de Lagrange, entonces, en este caso se aumenta en 1, debido a que eso ya son tres valores. Y además, entonces, ya cada uno no es solamente una adición de dos restas, como en este caso, sino una multiplicación. Entonces, volvemos acá. Recordemos que con tres valores teníamos la siguiente situación. El polinomio ya sería de orden 2, sería y1L1, y2L2 y y3L3 en sumatoria, y cada L se calcula con estas diferencias. Entonces vamos a calcularla, en este caso entonces L1 sería igual, valor interpolar que es este, menos, entonces si es L1, le restamos los dos valores que no están en 1, es decir, menos x2, 0 paréntesis por el mismo x, pero menos el otro que sería x3, 0 paréntesis. Entonces, como en este caso estamos multiplicando dos valores, voy a colocar todo esto acá entre paréntesis para indicar que esta sería la multiplicación de arriba dividido. Voy a abrir dos paréntesis para indicar la multiplicación de abajo, y abajo sería entonces el valor de que estamos dando acá, que sería x1, menos uno de los que faltan, que sería x2, cierro por x1, que sería este, menos el otro valor que falta, que es x3. Cierro para esta resta y cierro para la multiplicación de abajo, ¿sí? Porque nos queda aquí esta multiplicación. Doy enter, entonces este sería el valor de L1. Bueno, puede tener más cifras, voy simplemente a ampliar el ancho de la columna para que me muestre más cifras. Recordemos que Excel pues trabaja con más cifras significativas, simplemente que dependiendo del ancho de la columna
me muestra menos valores, o simplemente aquí con aumentar decimales podemos, por doble clic aquí, podemos aumentar el número de decimales o disminuir el número de decimales que necesitemos. Bueno, supongamos que vamos a trabajar con 5 decimales. Bueno, entonces sería L1. Para L2 haríamos lo mismo, entonces sería igual, haríamos dos paréntesis, arriba sería entonces valor interpolar X menos uno de los valores que no están acá, si este es L2 sería X1, cierro paréntesis por X, que es el valor interpolar, menos el otro valor que no está acá sería X3, y cierro dos paréntesis para cerrar pues de la multiplicación, abajo ahora 2, sería entonces en el que estoy, que sería X2, menos uno de los que no está, que es X1, por X2, menos el otro que no está, que es X3. Cierro y cierro dos veces. Y este sería el L2, y el L3 sería de la misma forma, entonces sería valor interpolar que es X, menos uno de los que no están acá, que es X2, cierro paréntesis por X, menos otro de los valores que no está acá, que sería X2. Bueno, aquí sería, aquí empecé con X menos, bueno, sí, arranquemos más bien X menos X1, que sería uno de los que no están, por X menos X2, que sería el otro que no está. Cierro doble paréntesis, abro doble paréntesis, entonces en este caso sería X3 menos uno de los que no está, que es X1, por X3 menos X2. Cierro y cierro. Y en este caso tenemos estos valores. Vamos a rectificar acá. Esos serían los valores. Bueno, aquí está el resultado como el total. Vamos a hacer el resultado, a ver. Entonces, vamos a calcular el polinomio para 15, que es el valor que me están preguntando. Entonces sería igual L1 por Y1, que sería este, más L2 por Y2, que sería este, más L3 por Y3, que sería este. Me está dando 1.33, 168, 75, que es lo que está aquí, pues. De esta forma se hace el polinomio de Lagrange. Bueno, aquí tenemos tres valores, entonces ya con esos tres valores podemos interpolar cualquier valor entre 0 y 40. Ya si queremos un valor, por ejemplo, de 30, simplemente lo reemplazamos acá, utilizamos los mismos tres valores y nos daría aquí la interpolación. Bueno, de esa forma se hace la interpolación de Lagrange. Vamos a hacer otro ejercicio, entonces vamos a mirar aquí uno que esté planteado. Bueno, aquí abajo dentro de la guía tengo varios ejercicios para hacer. Entonces supongamos que vamos a hacer este primer ejercicio, pero en vez de Newton vamos a hacerlo con Lagrange. Entonces vamos a tener estos datos, vamos a Excel, voy a abrir una nueva hoja, voy aquí a ampliar para que sea mejor, y vamos a copiar los datos de X y Y de ese problema que nos están indicando allí. Entonces tenemos X es 0, 1, 2,53, 0, 1, 2,53, 4,5, 5 y 6. 4,5, 5 y 6. Y Y vale 2, 5,43, 75. A ver, otra vez 2, 5,43, 75. 7, 35, 16. Luego tenemos 7, 56, 25. Luego tenemos 8, 44, 53. 9, 18, 75 y 12. Bueno, entonces aquí tenemos los valores de X y de Y que nos da el problema original. Y nos dicen cuánto vale X en 3,5. Bueno, aquí no nos están diciendo el orden directamente, entonces vamos a escoger un orden, vamos a ampliarlo, vamos a hacer con un orden
3, es decir, con 4 datos. Bueno, entonces me están preguntando cuando x vale 3,5, ¿cuánto vale la interpolación? ¿Cuánto vale, pues, el valor de y? Bueno, entonces, vamos a hacerlo con otro orden, vamos a hacerlo con un orden 3. Es decir, vamos a aumentarle uno más. Aquí tenemos orden 2, 3 coeficientes y orden 3 serían 4 coeficientes. Entonces, como es orden 3 serían 4 coeficientes, es decir, necesitamos 4 datos. Ahora, ¿cuáles datos? Entonces, recuerden, como es 3,5, entonces miramos dónde está 3,5, se ubica entre estos dos. Entonces, como son 4 datos, podría ser estos 4, podría ser estos 4, podría ser estos 4, entonces hay varias opciones. Para mirar la mejor opción, es recomendable siempre hacer la gráfica inicial. Entonces vamos a hacer la gráfica de los puntos originales, escojo las gráficas, voy a insertar, voy acá a gráficos y le doy dispersión, y escogemos puntos, como está ahí por defecto, que es el primero. Le vamos a aceptar. Y vemos pues que aquí me grafica x que está entre 0 y 6 y y entre 2 y 12. Bueno, simplemente voy a quitar este título, que me agrande la gráfica. Voy a quitar estas líneas de división y vamos a cambiar un poco los límites de los ejes con el fin de que se vea mucho mejor la gráfica. Entonces selecciono el eje X dando clic aquí abajo en cualquier número, clic derecho, dar formato al eje. Y acá el valor mínimo, entonces, x está entre 0 y 6, entonces arranca en 0, y voy a colocar que va hasta 6, damos Enter, me cuadra el valor de x, y en y, doy clic aquí en y, entonces aquí me actualiza para los valores del eje de y, por defecto está entre 0 y 14, vamos a ponerlo entre 0 y 12, vamos a dar Enter, y cerramos. Entonces ya tenemos la gráfica. Y aquí ya podemos ver más exactamente el valor que queremos interpolar. Voy a indicar aquí con una línea. Me están preguntando para 3,5. Entonces 3,5 sería más o menos acá. Entonces me están preguntando para un valor acá. Entonces, como es de orden 3, necesitamos escoger 4 datos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo escoger estos datos, este y este, como estos 4 datos de acá. Bueno, voy a señalar esto con esta esfera, para que se entienda. Voy a cambiar aquí el fondo. Relleno, sin relleno. Bueno, entonces, yo no puedo escoger estos 4 datos, que serían 4 datos, ¿cierto? Como es orden 3, necesitamos 4 datos, pero yo no puedo escoger estos 4, porque el valor que me están preguntando no está dentro de este grupo de datos. Entonces, si yo hago la interpolación con estos datos, me va a dar un valor muy erróneo. Pero me podría dar un valor bajito, ¿cierto? En ese mismo sentido, si yo escojo estos 4 datos, bueno, no se ve bien aquí con la esfera, voy a cambiarlo aquí un poquito. Con estos 4 datos de acá hacia arriba, incluyendo pues este, porque la estimación no va a ser tan exacta tampoco, aunque es mejor que la anterior, porque ya aquí el dato sí está entre estos datos. Pero la mejor opción, entonces, como es este dato que nos están preguntando, es escoger entonces estos dos y estos dos, de tal forma que siga la tendencia de los datos. Entonces voy a escoger los datos desde 2,5 hasta 5, y esos serían los 4 datos para interpolar. Que sigue mejor la tendencia de los datos. Entonces escojo estos 4 datos, los voy a copiar acá. Bueno, a colocar aquí el título, esto sigue siendo X y Y. Y aquí el contador de datos, que lo llamaría, que empieza en 1 y va de 1 en 1. Bueno, entonces tenemos en este caso 4 datos. Esos serían los mejores datos, entonces repito, para una estimación mucho más exacta. Bueno, entonces voy a copiar aquí los coeficientes de Lagrange con los subíndices. Entonces en este caso, repito, tenemos 4 coeficientes porque tenemos 4 datos. Bueno, entonces volvamos al cálculo. Entonces, el primer coeficiente, abro dos paréntesis, sería entonces el valor interpolar,
menos el valor que falta acá, que sería x2, cierro, por valor interpolar, menos el otro valor que falta acá, que sería x3, por, abro, valor interpolar, menos el otro valor de x que falta acá, que sería x4. Y ese sería el término de arriba. Abajo abrimos dos paréntesis, sería entonces, como este es L1, arrancamos x1 menos x2, cierro, por x1 menos x3 por x1 menos x4. Cierro, cierro, enter. Entonces ese sería el primer coeficiente de Lagrange. El segundo sería entonces valor interpolar menos uno de los valores que faltan acá es x1. Bueno, otra vez x menos x1, cierro, por valor interpolar x menos x3, que sería otro de los valores que faltan, por x menos x4. Cierro, cierro, ya tenemos el término de arriba, ahora 2 para abajo, sería entonces, como en este caso ya estamos en x2 para L2, entonces sería x2 menos x1 por x2 menos x3 por x2 menos x4. Cierro, cierro, y ese sería el valor de L2. L3 sería entonces valor interpolar x menos uno de los que faltan es x1 por x, otro de los valores que falta aquí sería x2 por x, el otro valor que falta sería x4. Cierro, cierro, dividido. Con este es L3, entonces arrancamos con x3 menos x1 por x3 menos x2 por x3 menos x4. Cierro, cierro. Este sería el L3 y el L4 sería entonces valor interpolar menos uno de los que faltan aquí sería x1 por valor interpolar menos x2 por valor interpolar menos x3. Y ahí tendríamos el término de arriba dividido. Este es L4, entonces sería x4 menos x1 por x4 menos x2 por x4 menos x3. Cierro dos veces y ya tendríamos los cuatro coeficientes. Bueno, ahora vamos a calcular entonces el valor interpolado según el polinomio de Lagrange, que va a ser igual a los y sub i por los l sub i. Entonces sería y1, que es este, por l1 más y2 por L2 más Y3 por L3 más Y4 por L4. Entonces en este caso me está dando un valor de 7,74. Como vemos, 3,5 estaría entre esos dos valores, da un valor coherente. Si vemos la gráfica, como utilizamos los cuatro valores más cercanos, 7,74 estaría dentro del rango pues adecuado. Entonces esta sería la interpolación como tal. Depende del número de decimales, podemos, repito, aumentar o disminuir pues, de acuerdo a lo que requiere el problema. En cuanto a las interpolaciones, entre más decimales usemos, más exactitud en la solución. En este caso, aunque Excel nos muestre, por ejemplo, si yo muevo aquí el ancho de la columna, nos muestra, por ejemplo, vamos a disminuir los decimales así. No quiere decir que él solamente trabaja con estos decimales, sino que esta es la forma de mostrarlo, entonces podríamos aumentar el número de decimales utilizando estas opciones. Bueno, esa sería la interpolación de Lagrange.
Para terminar el tema de interpolación, entonces vamos a ver lo que son las limitaciones de las interpolaciones, que ya lo hemos mencionado con los ejercicios. Una de ellas es el peligro de usar demasiados puntos. No por usar más puntos quiere decir que vamos a tener una menor interpolación. A veces no es recomendable utilizar todos los puntos que tenga el problema. Por ejemplo, en este caso tenemos los puntos originales que serían estos círculos blancos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Si hacemos en este caso la interpolación sea por Lagrange o por Newton, con los 11 datos me da la línea negra que está aquí. Esa sería la interpolación. Entonces en estos valores vemos que se ajusta muy bien y sigue la tendencia de los datos. Pero por ejemplo, si yo quiero interpolar para un valor acá, que estoy señalando, de acuerdo a la interpolación me daría un valor que está sobre esta línea negra que está sobreestimado. Obviamente si yo voy a interpolar un valor de acá, me debería dar en este rango, entre estos dos datos. En este caso hay una sobreestimación en este punto y en estos puntos, debido a que utilicé 11 datos. ¿Cómo se mejoraría esto? Entonces si yo quiero interpolar este dato de acá, un dato de acá, utilizaría solamente estos datos, por ejemplo estos 4 o 5 datos de acá, de tal forma que siga la tendencia de los datos. De igual forma, si yo quiero interpolar un dato acá, yo utilizaría los datos que siguen esta tendencia acá en este sentido, no todos los datos. Para valores intermedios sí puede funcionar, ¿cierto? Digamos un valor acá sí podría funcionar con los 11, pero digamos que para utilizar menos datos, si yo quiero interpolar este valor, utilizaría solamente estos datos de acá, por ejemplo. Esos serían los peligros de la interpolación. El otro es la extrapolación. Recordemos que la interpolación es hallar un valor desconocido entre valores conocidos. La extrapolación es hallar un valor desconocido que se sale por fuera de los datos. Normalmente la extrapolación funciona cuando estamos muy cerquita de los datos originales. Si nos alejamos bastante, ya la extrapolación da valores muy incoherentes. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos y supongamos que yo quiero interpolar el valor de x igual a 14. Si yo utilizo todos los 6 datos, la interpolación me da, como se ve en la línea negra, el valor aquí abajo. Y si vemos, la tendencia de los datos es así, más asintótica en ese sentido, entonces el valor de 14 debería dar por encima de 0. Mientras que si usamos todos los datos e interpolamos y el valor de 14 que está por fuera del rango de los datos, me da un valor negativo. Obviamente está en mala interpolación. En ese caso, entonces, escogeríamos valores que siguen mejor la tendencia de los datos, por ejemplo, el valor de 6, 8, 10 y 12. Con estos 4 valores, si interpolamos, me daría un valor aquí arriba positivo, más lógico. Pero repito, entre más cercanos al valor a la interpolación, a los datos originales mejor, la interpolación es más exacta. Si por ejemplo en este caso queremos interpolar un valor de 20, ya el valor no va a funcionar porque estamos muy alejados. Entonces, si la extrapolación no puede ser evitada, es decir, si requerimos hacer una extrapolación, se siguen las siguientes medidas. Graficar los datos y visualmente dedicar que los datos extrapolados tengan sentido, que acabamos de ver. Usar un polinomio de bajo orden con los puntos vecinos más cercanos. En la figura anterior, el interpolador cuadrático originaría una estimación razonable de y14 para los datos en la figura. Y en algunos casos es recomendable, por ejemplo, trabajar los datos originales graficándolos con una eje logaritmo para ver si tiene, por ejemplo, una tendencia lineal en ese sentido y así tener una mejor estimación. Bueno, aquí hay otros, este yo lo hice ahorita por Lagrange, se puede resolver por Newton como aquí está planteado, y aquí hay otros 3 ejercicios pues, para resolver. Entonces ese sería el tema de la interpolación de Lagrange. Muchas gracias.